Hola familia, bienvenidos a este emocionante viaje por la historia. Hoy conoceremos la vida de uno de los personajes más fascinantes y polémicos de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Fue bandido, fue héroe, fue leyenda. ¿Quién fue realmente este hombre que inspiró miedo, respeto y admiración? No te muevas, porque lo que estás a punto de ver cambiará la forma en que conoces la historia de México. Acompáñanos. Bienvenidos. La revolución de Pancho Villa. La mañana del 20 de julio de 1923, el general revolucionario Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, fue asesinado mientras conducía su carro por las calles de Parral, Chihuahua. Con su muerte, terminó la era de los principales caudillos de la Revolución Mexicana. Su historia fue un reflejo de hechos oscuros y violentos, y además, su historia lo enalteció como el mejor líder revolucionario. Pero al final, sus grandes hechos construyeron la leyenda de un gran personaje, que luchó por la dignidad de los que fueron víctimas de un sistema social desigual. Transportémonos juntos a los momentos que marcaron la vida de este gran caudillo revolucionario, conocido como mi general Francisco Villa. El origen de Francisco Villa está rodeado de mitos y leyendas, misterios que el propio Villa se encargó de difundir. Dentro de todas estas historias de su origen, hay una que destaca. Su origen no oficial sostiene que Villa era hijo de un emigrante europeo, dueño de la hacienda Ciénega de Bazoco, quien según sería el padre oficial de Francisco Villa. Su nombre, Luis Fermán, judío austriaco, quien emigró a mediados del siglo XIX a México y se establecería en el estado de Durango comprando una propiedad cerca de San Juan del Río. Ya establecido en Durango, Luis Fermán se casaría con Rosario García y tuvieron dos hijos, Luis, que murió joven, y Miguel Fermán. A los pocos años murió la esposa de Fermán. Ya viudo, don Fermán tuvo una relación con Micaela Arámbula, madre de Pancho Villa, la cual trabajaba como sirvienta en la hacienda de don Luis Fermán. Y fruto de esa relación nació un niño al cual llamarían Doroteo. Según este origen no oficial de este pequeño niño, no sería reconocido por Luis Fermán, debido a la crítica social de la época. Y después, supuestamente, Doroteo fue adoptado por quien sería la pareja oficial de su mamá, el señor Agustín Arango, por lo cual Doroteo llevaría el apellido Arango y no Fermán. Este es solo uno de tantos supuestos orígenes de don Francisco Villa. Muchos decían que era colombiano, otros hondureños, incluso llegaron a decir que era de Estados Unidos. Su origen oficial. Su nombre oficial fue José Doroteo Arango Arámbula. Nació el 5 de junio de 1878 en el rancho de la Coyotada, Durango, México. Hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula, ambos empleados de la hacienda de la familia López Negrete. Doroteo queda huérfano de padre a temprana edad, obligado a asumir la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos, Antonio, Hipólito, Mariana y Martina. La vida de Doroteo cambió radicalmente el 22 de septiembre de 1894, cuando él tan solo tenía 16 años. Encontró a Agustín López Negrete intentando llevarse a su hermana. Sin dudarlo, Doroteo tomó un rifle y disparó al hacendado, dándole en el pie, y a partir de ese momento, Doroteo se convirtió en un fugitivo.
La leyenda de Francisco Villa está basada en hechos reales, ya que en su época Francisco Villa fue considerado como un bandolero, como un Robin Hood mexicano, que hacerse leyenda es porque pasó por un proceso de veracidad. Algunos historiadores villistas reconocen en Doroteo Arango a un bandido con una ideología diferente, un hombre consciente de las injusticias y de las divisiones de las riquezas en el México de esa época. Él robaba a los ricos y de improviso llegaba a las rancherías de la gente más sencilla y más humilde y les repartía lo que él había robado. Mas sin embargo, las autoridades le seguían los pasos de cerca al Robin Hood mexicano, y es así como Doroteo se va de Durango y se dirige a Chihuahua, y es ahí donde cambiaría su nombre a Francisco Villa, y así es como pasa a la historia como un bandido para muchos historiadores. En sus memorias de 1914 y en entrevistas posteriores, Doroteo aclara la procedencia del apellido Villa. Doroteo dice que su padre, Agustín Arango, era hijo natural de Jesús Villa, y es de ahí donde él toma el apellido Villa. Lo que no se sabe es de dónde adoptó el nombre de Francisco. Se dice que el nombre de Doroteo en aquella época no era muy común, ni entre los indígenas ni mestizos, pero Francisco sí. México, 1910. Millones de campesinos oprimidos por la dictadura de Porfirio Díaz estallan en rebelión. Un fugitivo del estado de Durango recibe el cargo de ser líder de una revuelta. Cuenta con apenas 15 hombres, pero en muy pocos días 365 soldados ya conforman su ejército revolucionario. Su nombre, Francisco Villa, convirtiéndose en el hombre más importante de la Revolución Mexicana. Fue uno de los líderes más carismáticos, mucho más que Obregón y Carranza, equiparable a Zapata, otro gran luchador social de la Revolución. Villa fue el instrumento más decisivo para la destrucción del antiguo régimen. Se convirtió en símbolo de esperanza y se convirtió en una leyenda. Para sus seguidores, Pancho Villa fue el Centauro del Norte, y para otros, un delincuente. Los corridos lo pintaban como un combatiente con habilidades casi sobrenaturales. La educación es la obsesión de Francisco Villa, pero también el bienestar de las infancias. Un día en la Alameda ve a muchos niños preguntando qué hacen ahí. La mayoría eran niños huérfanos, y ahí hace una redada de 300 niños, dándoles la oportunidad de una nueva vida y educación. Villa también trataba de ver en cada niño sus habilidades y cualidades, soñando Villa que estos niños se formen educativamente. En las ruinas de la hacienda de Canutillo, Villa del Campo, Durango, Francisco Villa elige allí un refugio hogareño y productivo, donde educará tanto a sus hijos como a los niños adoptados, e incluso a sus soldados. Los educará en el amor a la tierra, al cultivo, a la justicia y a los estudios. La reputación de bandido de Villa creció en Chihuahua. Se le atribuyeron robos de trenes y ataques a haciendas, lo que forjó su imagen de justiciero por las clases bajas. Y es ahí donde Francisco I. Madero escucha de él y lo invita a ser parte de su ejército.
Y así es como Francisco Villa se unió a la Revolución Mexicana gracias a la invitación de Francisco I. Madero, quien lo llamó a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Madero, líder del movimiento antireeleccionista, promovió el Plan de San Luis, que llamaba a la rebelión en respuesta al fraude electoral. Villa, ya conocido en el norte de México, se unió rápidamente a la causa, convirtiéndose en un líder militar clave en la lucha contra Díaz. Francisco I. Madero fue el principal impulsor de la Revolución Mexicana, convocando a la población a levantarse en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El Plan de San Luis, redactado por Madero, establecía que el 20 de noviembre de 1910 iniciaría la Revolución Mexicana, convocando a la ciudadanía a desconocer a Díaz como presidente de México. Y así es como Villa se convierte en un importante líder militar, conocido por su valentía y habilidades en el campo de batalla. Villa lideró esta división del norte que fue crucial en la derrota del ejército federal y en la posterior caída de Porfirio Díaz. En una de tantas batallas de Villa vale resaltar una anécdota que él cuenta. En la yegua en que iba él montado en un ataque recibe un balazo. La yegua avanza 7 leguas y se desploma. Villa, él en su desesperación le dice: no te mueras, y empieza a cuidarla, a curarla, a sanarla, y le pedía una y otra vez a su yegua que no muriera, que por favor viviera porque la amaba mucho y le iba a cambiar el nombre si ella viviera y le iba a poner 7 leguas. Así es que con sus cuidados la yegua no muere y nace de ahí el famoso corrido del 7 leguas. Por el avance de las 7 leguas que hizo la yegua después de haber sido herida. En 1911 Madero gana las elecciones para la presidencia. Pascual Orozco quiere ser el secretario de guerra, pero Madero no se lo da y le da el cargo de presidente municipal de Chihuahua. A Orozco esto no le agrada y se vuelve en contra de Madero. Madero inmediatamente vuelve a buscar a Villa para que se una a él en contra de Pascual Orozco. Madero asigna a Villa a la División del Norte, comandada por Victoriano Huerta, pero a Huerta esto no le gusta y acusa a Villa de robo e insubordinación. Y el 4 de julio de 1912, Huerta anuncia el fusilamiento de Francisco Villa, pero una carta de Madero le salva la vida cambiando el fusilamiento por cárcel. Ya estando en la cárcel, Villa escribía muchas y muchas cartas a Francisco I. Madero pidiéndole lo saque de la cárcel porque es injusto que él esté allí. Pero sus cartas no fueron respondidas y en un traslado a la prisión de Santiago Tlatelolco, Villa idea un plan de escape y se escapa en la Navidad de 1912. Y el 22 de febrero de 1913 concluye el periodo nominado la Decena Trágica, con el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Francisco Villa, el 20 de junio de 1921 en Parral, Chihuahua, se casa con su última esposa, Astroberta Rentería. Y en esos años de matrimonio, Francisco Villa le pidió a su esposa que escribiera las anécdotas que él había vivido en el transcurso de su vida, que quién más mejor que Astroberta para contarlas.
Él le narraba todo sobre su vida, en las noches le contaba sus historias y se volvió toda una escritora. La intención de Villa era que Astroberta contara la verdadera historia de su vida, su descendencia y todo lo que él pasó, incluso que toda su generación habla de Francisco Villa siendo como un padre amoroso y responsable, que le gustaba convivir con su familia. Regino Hernández Yergo, para el periódico El Universal, logra conseguir una entrevista con Francisco Villa, donde Villa acepta, solo con la condición de no hablar de política, para no romper la promesa que había hecho de paz con Adolfo de la Huerta. El periodista consiguió la nota con la afirmación de Villa de que en menos de una hora podía levantar un ejército de más de 4,000 hombres. En ese entonces venían las elecciones presidenciales y le preguntan que qué candidato prefiere y su respuesta fue vista como una amenaza. Y es así como el gobierno federal en esta respuesta de Francisco Villa ve como una amenaza, y es en donde entonces deciden tomar cartas en el asunto, llegando a la conclusión de que quieren tener la cabeza de Francisco Villa. Y así es como el gobierno federal, el gobierno local y los enemigos de Villa estuvieron involucrados en su asesinato. Y es así como el 20 de julio de 1923, yendo de regreso a la hacienda de Canutillo, Francisco Villa y sus escoltas son emboscados en un ataque, causándole la muerte. Pero es ahí mismo donde inicia una leyenda. Sí, la leyenda del Centauro del Norte, Francisco Villa. Existen varias versiones de dónde fue sepultado. Una de ellas dice que fue sepultado en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Y otra versión que se acerca más a la verdad dice que fue sepultado en el cementerio de Parral, Chihuahua. Y según relatos, la madrugada del 6 de febrero de 1926, Juan Amparán patrullaba como siempre los terrenos del Panteón Municipal de la ciudad de Parral, Chihuahua. Sin embargo, lo que sería una jornada más de trabajo lo cambió a él para siempre cuando descubrió que la tumba del famoso general Francisco Villa había sido profanada. Y en esa profanación su cuerpo había sido decapitado y su cabeza desapareció. Mas sin embargo, 3 días después, el 9 de febrero de 1926, las autoridades anunciaron la detención de Emil Lewis, un militar veterano norteamericano que había participado en la Revolución Mexicana. También fue aprehendido Alberto Corral como cómplice del crimen. El comunicado oficial señalaba que Emil había sido detenido mientras ofrecía en venta la cabeza de Pancho Villa por un monto de $5,000 en la población de Columbus, Nuevo México. Pero cuando detuvieron al veterano de guerra no tenía consigo la cabeza, por lo que aún se desconocía el paradero de esta. La detención del norteamericano causó tal impacto que los habitantes de Parral, Chihuahua, intentaron lincharlo una vez que llegó a la comisaría de la ciudad para investigarlo. Y después de 5 días de investigaciones y por intervención de las autoridades estadounidenses, el veterano de guerra fue enviado a su país de origen por falta de pruebas y por no tener la cabeza de Francisco Villa. Sin embargo,
Existen otras versiones donde los responsables habrían sido los estadounidenses y sus motivos tan variados que es difícil confirmar cuál es el veredicto final. La versión adoptada por el Universal Gráfico fue que la cabeza había sido extraída por encargos de un científico que quería estudiar el cráneo de Villa para conocer el carácter del caudillo. Y es así como juntos hemos viajado por la historia conociendo la vida y obra de Doroteo Arango, el Centauro del Norte, mejor conocido como Francisco Villa, una leyenda que perdurará en el pueblo mexicano.